la visitante de la música. Imagina que la ciudad en la que vives se para por un momento para que todo el mundo festeje, no importa dónde, cuándo ni cómo. ¿Cuál es la fecha en la que a la mayoría de policías de Berlín les encantaría estar fuera del país? El 1 de mayo. El 1 de mayo en Berlín se monta una de las fiestas más brutales que he visto nunca. Es impresionante. Toda la calle se llena de personas, de DJs, de comida, gente de todo el mundo. Y hay también manifestaciones, por supuesto. ¿Un trencito? Muchas personas vienen expresamente al 1 de mayo porque en Berlín se lía la de Dios. Y bueno, he hecho algunos vídeos este año. Os los voy a enseñar, pero antes de disfrutar del jolgorio, es importante también que tengamos en cuenta por qué hemos llegado a esto, el significado profundo de esta fiesta en Berlín. Porque ahora para nosotros es fácil, mucha diversión, jiji, jaja, pero antes la situación no era tan fácil. Que se vea que no solo somos fiesteros, que también somos unos intelectuales. Y ahora nos vamos a poner serios, ¿eh? Y el que no se aprenda lo que le voy a contar... Nos vamos a remontar a los tiempos en los que Berlín estaba separada por un muro. Sí, Berlín estaba separada por un muro después de la caída del Tercer Reich. Como todos vosotros sabéis, y si no lo sabéis... Se repartieron la ciudad de Berlín, Francia, América, Inglaterra y los soviéticos. Los soviéticos en 1961, como medida antifascista, pero bueno, colocaron un muro de protección para que la gente no se escapara, básicamente, a la zona capitalista. El Día del Trabajador ya empezaron todos los años a organizarse revueltas antifascistas con el movimiento PAN. La solían organizar Alternativen Liste, Sozialistischen Einheitspartei Westberlins, y las revueltas duraban bastante tiempo y ya hasta que del cansancio y del alcohol pues ya no podían más. En 1987 hubo un famoso incendio en la estación de Gorli, marchas antifascistas, y este tipo de escenas se fueron repitiendo cada año. Köpenicker Straße. Estamos atravesando Köpenicker Straße con éxito. De momento estamos sobreviviendo al 1 de mayo. Nos está costando trabajo, pero lo estamos consiguiendo. Hay un local muy famoso y que tiene mucha importancia en todo esto, que es el local SO36. ¿Por qué se llama así? Debido al distrito en el que se encontraba, en la parada de Cottbuser-Tor, por si acaso vais por ahí. ¿Qué pasa? Que allí se forjó la era punk y new wave. Todo el mundo ahí en los 80 empezó a hacer experimentos con música, a disfrutar de su juventud, a hacerse preguntas. Also wir sind Norbert und Theo vom Scheißladen hier in Kreuzberg. Ja, und wir haben im SO36 jedes Jahr den Tanz in Mai veranstaltet und das waren immer sehr schöne Feste dort. Das hat uns wirklich ausgezeichnet gefallen, nicht wahr? Ja. Wenn man halt wissen will oder wissen wollte, was in Berliner neuen Gruppen passierte, dann musste man ins Esso gehen. So musste ich hin, ob ich wollte oder nicht. Algunas de las bandas que pasaban por SO36 eran Die Ärzte y Die Tote Hosen, que son muy conocidos y muy queridos aquí en Alemania.
Legal, ilegal, scheißegal. Había más de 150 casas abandonadas que se ocuparon, evidentemente, y empezó a formarse una rebelión en contra de la construcción de una autopista que cruzara todo Kreuzberg. Todo esto, junto al proyecto de hacer casas más caras, hizo que no estuvieran muy contentos, evidentemente con el muro todavía en pie. ¿Y qué pasa? Que cada vez hay más revoluciones y más protestas y cada vez se pone la cosa más calentita. El 7 de noviembre de 1989 hicieron una super revolución en Alexanderplatz, bajo la frase Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo, que se sigue utilizando hoy en día en algunas protestas, pero por desgracia en algunos lugares ha perdido esa connotación en busca de la democracia, la libertad y tal y cual, y está teniendo otros tintes más racistas. ¿Por qué hicieron esto? Porque querían una DDR democrática y libre y sin censuras y tal y cual y Pascal. Espero que estudiéis lo suficiente para este examen. Y ahora, sin olvidar y respetar a las personas que lucharon tanto y que no tenían las cosas tan fáciles, vamos al cachondeo. Imagínate tu parque de confianza, tu parque en el que siempre vienes a jugar con los pequeños, donde vienes a jugar con los nietos, donde vienes a pasártelo bien, y aquí está petado de gente, aquí tú no te puedes ni mover ni mierda. Contarme algo, coño. No, coño, no me contéis esas cosas. Contarme, ¿qué os parece el 1 de mayo? Pues estamos aquí, está pasando de maravilla. Con el sol y mucha gente. Chicas muy guapas. Claro. Con esa gente marica no te va a dar. Ah, ya sí. Más rica con gente aburrida no salgo. Chicas, ¿qué hacemos? Nos vamos a otro lugar. Elisa, ven. ¡Guapa! ¡Olé! Sí, cariño. ¿Tienes algunas palabras para mí, A ver, tengo que confesar que este año ha sido mi año menos favorito. Los vecinos se han quejado mucho, por eso han reducido el horario de música en la calle, en directo. Ya no sé, por ahí, por el bosque, que habrán montado seguramente fiestas brutales. Yo recuerdo tiempos en los que había fiestas en el parque, ya estaba prohibida la música en el parque también este año. Pero vamos, fiesta, rave, que flipas, vamos, te montaban una fiesta en el banco de la esquina si hace falta, con que se pusiera un DJ ahí con música, ya empezaba la gente a venir, y eso era flipante. La verdad es que si tenéis la oportunidad de venir a Alemania, una vez en la vida tenéis que vivir eso. Como tampoco quería desarrollar el tema demasiado, aunque si os apetece lo haría encantada, voy a poner aquí abajo las fuentes de las que he bebido, por si tenéis más interés en indagar. Os agradezco que os hayáis quedado conmigo un ratito y me encanta que tengáis interés histórico y fiestero. Columpia y Voltea.